Buenas noches, querida y amada iglesia. Amigos que nos acompañan, seguimos con nuestra serie La normalidad correcta del Hijo de Dios. Ya se explicó sobre este término, nueva normalidad, ¿se acuerdan? La semana pasada. Un término acuñado en estos últimos tiempos debido a la crisis mundial, pero que de nuevo no tiene nada, nueva normalidad, porque de lo que se trata en realidad es de un reacomodo de las cosas, de las personas, de la vida misma. Y esto nos lleva al tema de hoy, vivir reinventándonos como Jesús, cuyo término reinventarse no es nuevo en realidad, sino que se viene usando con más relevancia en estos últimos tiempos. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, Padre bueno, gracias por esta noche. Bendice, Dios, este tiempo, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito, Padre, de aquello que tenemos que exponer en este día. Bendice a mis hermanos, bendice a nuestros amigos allí, Señor, al otro lado de esta pantalla, ahí en sus casas. Gracias, Padre, es nuestro deseo que tú hables a nuestro corazón. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hace aproximadamente unos 10 meses, en nuestro entorno gubernamental, empresarial, institucional y en la sociedad en general, no se escuchaba mucho de este término, reinventarse. Nos preguntamos entonces, ¿qué le ha pasado a nuestro mundo en unos pocos meses? Un enemigo invisible, el coronavirus, el COVID-19, ha cerrado naciones, vaporizado industrias, reorganizado casi todos los sectores de la sociedad. Y ni siquiera estamos seguros de haber tocado fondo todavía. Es una encrucijada que nunca vimos venir. No la calculamos. ¿Quién podría entonces haber sabido que menos de 12 meses después estaríamos en medio de una pandemia mundial y con órdenes de quedarnos en casa? ¿Y qué frases, por ejemplo, como distanciamiento social, máscaras N95, protocolos de seguridad, lavado de manos, lavado de comida y cuántas otras frases nuevas, ¿no? Son ahora expresiones comunes. Y al responder esta pregunta, la mayoría lo dice así, solo Dios. Por lo tanto, la iglesia no está exenta a esta verdad. Tenemos nuestro mayor y mejor referente a la hora de reinventarnos. Y esto es Jesús, nuestro Señor. Como el mejor modelo a seguir, Él se hizo hombre y vivió entre nosotros soportando pobreza, rechazo y aún la misma muerte. Veamos el significado de esta palabra, reinventarse. La encontré en el diccionario, dice más o menos así: hacer cambios o mejoras mayores. Producir algo nuevo basado en algo que ya existe. Reinventarse no significa cambiar quién se es, sino cambiar la forma de ser y de estar en este mundo. Para ello, uno ha de salir de su zona de confort. ¿Y cuál es esa zona? Muchas veces es el ámbito que conocemos, es nuestra familia. No es fácil, ¿verdad? Hay momentos de nuestra vida que no son determinantes. Que son determinantes. Pueden ocurrir acontecimientos que te hacen replantear el rumbo de tu vida. Situaciones que te obligan a reorganizar tus prioridades. A veces suele ser marchas forzadas, convertirse en eso. A esto se le llama punto de inflexión, punto de quiebre, donde se hace necesario e imperante un cambio. Por eso es que hemos escogido este texto bíblico allí en Romanos 12:2, que nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta. Así dice Romanos 12:2. Veamos entonces algo que lo vi mientras hacía este estudio y vi 4 formas de reinventarnos, como Jesús lo haría a partir de situaciones adversas. Y estas situaciones adversas muchas veces son enfermedad, es el rechazo, es una pérdida, o aún pueden ser situaciones también favorables, ¿no? Una bendición especial, por ejemplo. Usted recibió una herencia, que por lo inesperado tiende a cambiar nuestro rumbo de vida siempre. Y quiero hacerlo a partir de responder 4 preguntas, que son las que encontré y vi que para este desarrollo son las más adecuadas, ¿no? En esta ocasión. Estas preguntas son las siguientes. ¿Qué deseo? ¿Qué tengo? ¿Qué haré? ¿Por qué lo haré? 4 preguntas importantes y que pasamos a desarrollarlas y a tener una respuesta al respecto. ¿Qué deseo primero? Dice nuestro texto en Romanos lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Es lo que quiere Dios para nosotros. Así, mis amados hermanos y amigos, mi deseo debe ser también, el deseo de Dios debe ser también mi deseo. Eso es lo que busco. Es verdad que todos tenemos anhelos. Queremos algo que nos dé lo que en realidad nos gusta, nos agrada, ¿verdad? Nos dé satisfacción. Y esto es muy natural en la vida. A menudo al creyente se le ha dicho de esta manera: Dios satisfará tus necesidades, pero no tus deseos. Por lo que muchas veces suprimimos inmediatamente los deseos sinceros, pensando a veces o creyendo que estos son deseos carnales o son deseos mundanos, imponiéndonos con ellos algún tipo de frustración. Qué peligro, ¿verdad? Mi pregunta entonces tiene que ir más allá, tiene que replantearse. Y me hago esta pregunta: ¿qué es lo que realmente desea Dios que quisiera para mí? ¿Qué es lo que realmente deseo que Dios quisiera para mí? Esa sería la pregunta. Y al buscar su voluntad, ¿a quién miro? Miro a Jesús, a nuestro Señor. Cuando Él nos dice en Juan 17:15, no te pido que te quites del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Él realmente deseaba que nosotros, sus hijos, seamos de influencia, porque Él está orando por nosotros. Seamos de influencia. Recuerden, estamos en este mundo para ser luz y sal, pero serlo bajo su cuidado, aplicando incluso lo que vimos la semana pasada: más bienaventurados es dar que recibir. Así podemos ser también de influencia, ¿verdad? Y como leemos también más adelante en este capítulo 17 de Juan, su deseo es que en medio del mundo seamos santos, dice el versículo 17. Busquemos ¿qué? La unidad, dice el versículo 21. Proclamemos el evangelio en el versículo 23. Y por último, el deseo que expresa al Padre. ¿Cuál es? Jesús le expresa al Padre que vivamos con Él por siempre. Qué precioso, ¿verdad? Allí en el versículo 24. Cuando entendemos cómo dividir correctamente la palabra de Dios y los deseos que Él pone en nuestros corazones, es muy liberador. Y esto genera mucha alegría, mucho gozo. En lugar de suprimir los deseos dados por Dios que pone en nuestros corazones, es más satisfactorio identificar esos deseos sinceros. Cuando los identificamos y que de una manera Dios nos ayuda a reinventar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando queremos lo que Dios quiere, incluso podemos estar deseando, queriendo, ¿no?
o lo que quisimos como prioridad en un determinado momento, ¿no? Encontramos una gran satisfacción, porque no solo nos centramos en aquello que es el deseo de nuestro corazón. Lo queríamos, sí, pero Dios lo cambió, y Dios siempre lo cambia para bien, para mejorar. Por eso es que encontramos esta satisfacción cuando nuestro corazón se alinea a los propósitos de Dios. No es de extrañar entonces que en el Salmo 37 Él nos diga: deleítate también en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. Segunda pregunta: ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Nuestro texto dice: mediante la renovación de nuestra mente. Y es lo que tenemos de parte de Dios. Tenemos un alma, un espíritu, un cuerpo. Somos seres integrales. Somos seres con la capacidad de pensar, razonar, aún soportar los malos tiempos, para luego dar lugar a aquello nuevo que Él quiere darnos, para luego superar muchas veces con estos recursos estas situaciones adversas, aceptando los cambios con mucha humildad incluso, como lo haría Jesús, porque Él es nuestro referente. Estamos acostumbrados a ver que lo que tenemos no es suficiente muchas veces, y esto nos lleva a la falta de contentamiento y nos quita la paz. Y eso es peligroso. Ojo, no estoy diciendo que te quedes estancado en lo que quieres y en lo que tienes. No, búscalo, pero búscalo en la palabra para que ello se alinee a esa voluntad de Dios. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice la escalera de la vida. Que al subirla nos quedamos mirando hacia arriba y vemos que otros tienen y nos preguntamos: ¿cuándo tendré esto? ¿Cuándo tendré ese carro? ¿Cuándo tendré esa casa? ¿Cuándo tendré esto o aquello? Y no miramos hacia abajo, lo que hemos recorrido, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué sé yo? Una familia, amigos, un trabajo, un lugar donde vivir, capacidades, dones, talentos, aún las mismas pasiones, los propósitos, algunos recursos, etc. Se recomienda hacer una lista. Recomiendo hacer una lista de ello. Puede que pienses primero que no tiene mucho valor. Luego se dará cuenta que tiene más de lo que pensaba. Tiene más de lo que cree. Y Dios quiere tocar y multiplicar aquello que tienes ahora. A Jesús, Dios le dio acá en la tierra un padre. Le dio una madre, hermanos, una familia y amigos que caminaron con Él. Y a pesar de que hubo momentos muy, muy difíciles, y los pasó con ellos, dice la palabra, aún no tenía dónde recostar su cabeza, ahí en Mateo 8:20. A pesar de la oposición, nunca Él desmayó. Nunca desmayó. ¿Por qué? Porque tenía un propósito muy establecido, este propósito de Dios, de cumplir su plan. Se sentó siempre en esa meta, siempre en ese objetivo. Dice Filipenses 3, 13, 14, hermanos, no pienso yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Curiosamente, Dios siempre usa lo que tenemos para reinventar nuestras vidas. Nunca nos pregunta qué no tenemos, nos pregunta qué tienes. ¿Te acuerdas de Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Qué es eso en tu mano? En Éxodo 4:2, Moisés estaba ahí con la vara y después le dice, échala al suelo, y esa vara se convirtió en serpiente. Y después tómala de la cola. ¿Pero qué le preguntó? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué pasaba con los discípulos, por ejemplo, cuando Jesús le dice, ¿cuántos panes tienes? Ahí en Marcos 6:38.
¿Qué hay con Gedeón? Cuando el ángel le pregunta, ve con la fuerza que tienes, en Jueces 6:14. Dios nos pregunta, ¿qué tenemos? Incluso cuando sentimos que lo que tenemos es insignificante e indigno de cualquier tipo de reinvención, si permitimos que Dios lo use, podrás tener la fortaleza suficiente para reinventarte. Tercera pregunta, ¿qué haré? ¿Qué haré? Es nuestra tercera pregunta. Para, al contestárnosla, podamos reinventarnos. Al tener la capacidad de tomar decisiones, optamos por la obediencia y por no ser amoldados al mundo actual, sino ser transformados, como dice nuestro texto de Romanos. No se amolden a este mundo, sino sean transformados. Y eso requiere determinación de nuestra parte. Dice Jesús en Juan 12:24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. En este pasaje, Jesús hablaba quizás de sí mismo, sobre su propia muerte, pero también estaba invitando a sus discípulos, y ahora lo hace con nosotros, a no tener miedo cuando nos enfrentamos a las dificultades de vivir una vida acorde a la voluntad de Dios, porque muchas veces nos llevará por caminos dolorosos, nos hará sentir que el sacrificio es demasiado, pero también nos recuerda que si nos mantenemos firmes hasta el final, nuestra recompensa será grande. Hoy Jesús te está hablando a ti, que estás pasando por un periodo de dolor o de duda, que sientes que los problemas se acumulan y la desesperación empieza a invadir tu corazón. Él te llama ahora a mantenerte firme, a resistir, a no perder la fe. Te invita a ser una semilla que tiene que morir para convertirse en una planta fecunda. No tengas miedo a pasar las pruebas más difíciles, porque al final todo esto valdrá la pena. Estos son tiempos de reinventarse. Si te quedas en el pasado, pierdes. Nuestra mente muchas veces tiende a opacarse más con los recuerdos del pasado que con el futuro. Eso sucede. Los recuerdos nos atan. Eso quiere decir. Pero tampoco quiero decir con esto que es malo recordar. Pero debo hacerlo recogiendo lo bueno e impulsándome a partir de allí hacia el futuro. Y hacer lo que dice Pablo nuevamente. Y lo repito ahí en Filipenses 3:13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo a la meta, prosigo a la meta. Dios mismo nos dice, recuerda de dónde te saqué. Hablando de recuerdos. Por eso le decía, no está mal. ¿Por qué lo hace? Para que no perdamos de vista este gran favor recibido. ¿Sí? El problema es que cuando solo vivimos en el pasado y no tengo lugar para asimilar lo nuevo que Dios quiere darme, me estanco y no doy lugar a este cambio que Dios mismo está esperando. Hay un escritor, Alvin Toffler, sociólogo y futurista norteamericano, que dice en su libro El shock del futuro, los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no van a aprender a leer y escribir. Son aquellos que van a perder la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Parecerían términos nuevos, pero ya son de hace bastante tiempo. Él también escribió La Tercera Ola, un libro muy de moda en mi juventud y era para leerlo cuando estaba ahí en la universidad. Muy importante su lectura. La Biblia dice, mis hermanos, que somos trabajadores juntos con Dios. Eso significa que tenemos un papel que desempeñar. Y Dios tiene un papel que desempeñar en la reinvención también de nuestras vidas. Dios tocará lo que tenemos mientras hacemos nuestra parte
y somos obedientes. Yo creo que esa es la clave, la obediencia. Cuarta pregunta, y vamos ya terminando casi. ¿Por qué lo haré? Esa es la cuarta pregunta. ¿Por qué lo hago? Tiene que ver esto, mis hermanos, con las motivaciones. ¿Cómo está nuestro corazón? Y cuando está dentro de la voluntad de Dios, de seguro ese plan no fallará. No falla el plan. Nuestro texto dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, ahí en Romanos. ¿Qué te motiva a seguir adelante? Es la pregunta. Cuando tienes una razón fuerte, un porqué, Dios te dará la resistencia que necesitas para reinventarte. Eso tenlo por seguro. Como creyentes, tenemos un motivo aún mayor. Es la motivación para proclamar el Evangelio y alcanzar a las personas para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, soy un deudor, así que tanto como estoy en mí, estoy listo para predicar el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios a la salvación para todos los que creen. Allí en Romanos 1, 14, 16. No me avergüenzo del Evangelio. Prediquemos la palabra. Es nuestro llamado. Voy concluyendo. A ninguno de nosotros definitivamente nos gustan las limitaciones de esta pandemia, de esto que estamos viviendo. Pero debemos preguntarnos, ¿qué pasa si nuestra situación es el medio para un futuro aún mejor y reinventado? ¿Qué pasa si esta situación es el medio, es el vehículo para un futuro aún mejor y reinventado? Por eso es que quiero terminar con este acróstico de esta palabra, reinventar, que puede quedar muy bien en nuestras mentes. Primero, reconoce tu necesidad. Reconoce tu necesidad. Segundo, invierte en lo trascendente. Tercero, vence con el bien el mal. Cuarto, tardar puede ser fatal. Espero que estas palabras, mis amados amigos, hermanos que nos han escuchado, te alienten, te animen. Recuerda, no importa en qué parte de tu vida te encuentres, la especialidad de Dios es reinventar lo último, lo menos y lo perdido, y convertirlos en los primeros, los favorecidos, los encontrados. Quiero terminar orando por cada uno de ustedes que nos acompañan y en forma muy especial por aquellos que nos han estado acompañando, han estado de repente por primera vez o allí segunda, tercera, pero que quieran tomar una decisión por Cristo. Y yo creo que esto es fundamental. Acompáñame a orar, por favor. Amado Dios, gracias, gracias Padre por este tiempo. Te ruego por cada uno de los amigos, hermanos que nos acompañan en esta noche. Señor, para que tu palabra haya llegado fresca, mi Dios, podamos entender, Señor, esto que si bien no está en tu palabra, este término reinventarse, pero sí tú nos lo das y nos permites, Señor, en el transcurrir del tiempo, esta gran necesidad, porque tú ya lo tenías previsto todo. Yo te ruego, ayuda y extiende tu mano hacia aquel que lo necesite en esta hora, para que tome esta determinación de hacer cambios en su vida. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Pero quiero orar en este momento y en forma muy especial por aquel que desea hacer un cambio en su vida en este momento y quiere entregarle su corazón a Cristo. Yo te pido, Señor, por esta persona, por estas personas. Toca sus corazones en esta hora. Obra en ellos. Trae, Señor, aliento, trae esperanza, sabiendo, oh Dios, que tú quieres lo mejor para él. Gracias, Padre. Bendice esta vida. Bendice, Señor, y visítalo, por favor. Yo quiero ahí orar por usted en esta hora. Si usted ha hecho esta oración, sígame, por favor,
y diga esto: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón. Quiero, Señor, que me cambies. Me arrepiento de mis pecados. Quiero dar este paso de fe y entregar mi vida, Señor, para que tú la cambies. Por favor, Señor, recíbeme, Padre. Abre tu puerta, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias por aceptarme. Te alabo y te bendigo. En el bendito y precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Si usted, amigo, ha hecho esta oración, escriba ahí en el buzón del Facebook y diga: escriba, yo hice esta oración. Nos estaremos comunicando con usted y le deseo lo mejor para su vida. Dios lo bendiga y muy buenas noches. Queremos agradecerte por haber participado en esta noche de clamor y animarte a escribir en la caja de comentarios de Facebook: yo hice la oración, si oraste juntamente con el pastor, al finalizar su mensaje. Queremos conocerte, saludarte y darte la bienvenida a nuestra familia en la fe. Estaremos atentos a tu comentario. Dios te bendiga.